Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Nuestra invitada de hoy es María Bayo, una de las primeras voces de la ópera. María José Bayo Jiménez, soprano española, intérprete de ópera, zarzuela y canción clásica, nació el 28 de mayo de 1958. María Bayo comenzó su formación musical en el Conservatorio Pablo Sarasate, donde su primera intención era estudiar guitarra. Al no haber plazas para esta especialidad y dado que cantaba en el coro Cientruénigo, decidió estudiar canto. En el año 1985 se traslada con una beca del gobierno de Navarra a Alemania para profundizar sus estudios. Un año después fue galardonada en el concurso internacional de canto Julián Gayarre. La consagración internacional le llegó en el año 1988 al ganar el primer premio en el concurso Belvedere de Ópera de Cámara de Viena, junto con otras 10 menciones en la misma competición. A mediados de los años 90, María Bayo había dejado de ser una joven promesa para convertirse en toda una realidad. En el año 2002 recibió el premio Príncipe de Viana de la Cultura que concede el gobierno de Navarra. Poseedora de una voz muy personal, expresiva y poderosa, así como de notables dotes teatrales, María Bayo ha merecido el reconocimiento unánime de la crítica internacional. María, muy buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Estoy encantada de poder conversar y de poder estar con vosotros un ratito. Cuéntenos, ¿qué cree usted para ser cantante de ópera? Además de, por supuesto, la voz, ¿cuán importantes son las capacidades como actriz? El poder no solo cantar, sino que sentir el personaje. Bueno, yo creo que la música lleva ya el personaje dentro, ¿no? Creo que cuando ya estás interpretando la música es ya una parte de interpretación del personaje. Tú no puedes decir, es como cuando estamos hablando, ¿no? Tú estás expresando esa palabra de una forma particular. Entonces estás montando ya el personaje. Lógicamente, cuando tienes la figura o ciertos personajes naturalmente necesitan visualmente que den más ese personaje que estás interpretando. Pero en realidad yo creo que la música, decían que Callas era tan buena actriz que simplemente con subir una mano, que no se movía tanto, que no hace falta muchas veces, ¿no? Que la música te lo da para expresarlo y que hace realmente cuando estás ya interpretando a ese compositor, estás haciendo el personaje. Antes de aceptar un papel, ¿a qué aspectos usted les presta atención? ¿Puede ser que por ciertas características del personaje usted no quiera aceptar el papel? Normalmente cuando intento aceptar un papel, lo primero que veo es la música. Si realmente musicalmente se adapta a mis cualidades vocales, a mi extensión vocal, quiero decir que si está dentro de mi tesitura, pues ya es un paso importante. Tienes que saber que esa música la puedes interpretar sin problema. Luego, a mí me gustan los personajes, pues no me gustan los personajes sosos, pero hay muchos personajes sosos que quizás es el director de escena el que los quiere así, sosos, y no saben sacarle el jugo, porque yo pienso que he hecho personajes de estos que se caracterizan un poco tontos y que yo no los he hecho tontos porque no puedo hacer un personaje tonto, no me sale. Me gustan personajes que tengan algo que decir y personajes pues sin nada, yo creo que no existen, yo creo que hay siempre algo que sacar. Pero si es que hay personajes, por ejemplo, dicen que Micaela es un personaje que es muy insípido, pues yo no lo encuentro, Micaela tiene una fuerza enorme, tiene una fuerza, puede ser en el dúo que esté ahí soñando y un poco tontez, un poco tonta, parece,
pero cuando llega a la escena del aria, que se enfrenta a todo el mundo, ¿no? Incluso a la Carmen, yo no la veo tontos. Pero bueno, eso es una cuestión también del director de escena. A mí me gusta interpretar personajes y lo miro, eso también lo miro, personajes que me den algo para poder interpretarlos. ¿Qué papel, digamos, de todos los que ha habido, podría decir que la ha marcado por alguna razón? Hay un personaje muy profundo que a mí todavía no lo entiendo muy bien, además, ese personaje, que es Mélisande, de Péléas et Mélisande, de Debussy. Es un personaje muy enigmático, es un personaje además que tiene como tiene como una tormenta interior ella, no sabe muy bien, es un personaje muy retorcido en su y todavía hay algo en él misterioso que no lo he llegado a captar. Pero en sí yo creo que es el personaje, porque ya de entrada el personaje, el compositor te lo describe un poco así, un poco enigmático, un poco que oculta algo, ¿no? Y es un personaje que me marcó mucho porque, bueno, la primera vez lo hice en Bruselas, en La Monnaie, con un director de escena maravilloso que era Berni, que murió ya, y que hice otra gran obra con él, que fue La Calisto de Cavalli. Y él era un director de escena que yo me entendía muy bien con él, porque iba muy profundamente al personaje y quería sacar al máximo de ese personaje. Entonces él ideó, de mí le gustaba lo pequeñita que era, lo que quizás daba de ternura, en fin, buscaba mucho sus personajes físicamente también, ¿no? Físicamente. Y por ejemplo había un golo que era enorme, era 2 veces yo. Entonces había una escena muy difícil, que es cuando la coge que está queriendo escapar ella de... Y entonces había un momento en que había unas tijeras enormes y yo estaba en el escenario tumbada, y él hacía intención de clavar las tijeras, ¿no? Entonces era algo tan espantoso para mí que no conseguía en ningún ensayo, y en los últimos ensayos era tan angustioso que me ponía a llorar, porque era tal la tensión que provocaba aquello que no podía con él. Hasta que un día tuve que hacerme abstracción de aquello para poder interpretar aquella escena. Es uno de los personajes que me han marcado mucho, me han marcado muchísimo, sí. Es un personaje muy enigmático y es un personaje que todavía no logro captarlo. ¿Cómo es el proceso de adaptarse, de involucrarse en la persona? Bueno, es un proceso de tiempo. Empezamos los ensayos de escena con mucho tiempo. Yo casi todas las producciones que he hecho pues han sido de un mes y medio, hasta que montas el personaje. Primero porque nosotros los cantantes tenemos unas prioridades que los artistas de cine o los artistas de teatro no necesitan. Nosotros tenemos que adaptar eso para cantarlo. Cantar significa que tienes otras, necesitas otras cosas, porque no puedes estar corriendo y cantar. Entonces necesitas adaptarlo, porque eso necesita otra cosa más allá que un actor. Una vez que se ha empezado con el personaje, que se ha empezado a interpretarlo, en la escena, ¿va cambiando, va madurando con el tiempo? Claro, lógicamente vas comenzando a descubrir aquello, y cada vez pues puedes descubrir más cosas y naturalmente, y por ejemplo, yo siempre digo que con las óperas de Mozart nunca has acabado de aprender, nunca has acabado de saber cómo era, porque siempre descubres cosas nuevas. Cuando vuelves a interpretar ese personaje que lo has interpretado muchísimas veces, vuelves a descubrir cosas o palabras que no habías recalcado en ese momento, o
Mozart es fantástico porque siempre te descubre cosas y siempre vas evolucionando, ¿no? Mozart en particular. Mozart. ¿Cómo es hoy el desarrollo de la ópera? ¿Quiénes realizan obras modernas? ¿Qué temáticas tratan? ¿Existe? ¿Se puede hablar de la ópera contemporánea? Hay ópera contemporánea, sí, naturalmente, pero yo no he realizado mucha ópera contemporánea, la verdad. El máximo que he hecho ha sido Res Progress, y bueno, me ha encantado. Ha sido una obra que la hice el año pasado y fue una obra, un descubrimiento para mí. Pero más allá de él yo no he hecho otro compositor más moderno. Usted ha cantado en distintos países de Europa. ¿Podemos hablar de que hay una distinta aceptación de un personaje en particular en base al país? ¿Se puede decir que este personaje es el preferido de Francia? Casi siempre en las óperas hay los personajes preferidos, los prefieren en todos los sitios los mismos. A mí me decía, soy muy amiga de Teresa Berganza, y me decía, porque he hecho Micaela con ella, ¿no? Y Micaela es un personaje que despierta cierta simpatía, ¿no? Y decía Teresa, da igual que estés cantando maravillosamente toda la noche, resulta que llega la Micaelita y se lleva los aplausos, porque son personajes como que tienen, no sé, que despiertan en el público una cierta ternura, ¿no? Ternura o no sé. Y decía, porque claro, la Carmen es como muy mala, entonces la gente tiene como un rechazo, ¿no? Y dice, da igual que estés cantando maravillosamente, llega Micaela y se lleva aplausos, ¿no? Y hay eso se repite. Personajes. Sí, se repite en todo. Entonces estamos hablando de cosas tan universales que se repiten en tiempo y en espacio. La música es muy universal. La música, estamos hablando de algo que es algo que nos entendemos todos y que a mí me ha descubierto pues que yo me puedo entender. Y en realidad en la ópera es donde más nacionalidades ves y te entiendes, porque yo a partir de mi carrera conozco italianos, alemanes, ingleses, americanos, y la unión que tenemos es la música y nos entendemos fantásticamente bien, o sea que la música es universal. Hacemos una pequeña pausa y en unos segundos estamos de vuelta. Estamos una vez más en Las Olas, hoy con la presencia de María Bayo. Usted interpreta estilos muy distintos. Sí. ¿Cómo le parece que se enriquecen uno del otro? Totalmente. Yo creo que, yo siempre digo, yo respeto mucho la gente que se ha especializado en algo, que ha querido hacer simplemente ese repertorio, y yo la respeto muchísimo, pero yo estudié la música y tengo una gran curiosidad por descubrir diferentes compositores, y siempre y cuando, como he dicho antes, me pueda adaptar, mi tesitura es adaptable a aquello que han escrito, me gusta interpretar diferentes compositores, desde el barroco al clasicismo, al romanticismo, al bel canto y contemporáneo, ¿por qué no? Se habla de usted como de una embajadora de la música española. Bueno, es que somos pocos. Se usa ese término. Desde ese punto de vista, ¿qué son sus logros? Bueno, yo he intentado llevar siempre una parte de mis conciertos, por ejemplo, cuando hago concierto con piano, llevar siempre una segunda parte de música española, porque creo que mejor que una española, pues que quién la va a interpretar, ¿no? Y creo que quiero también que se descubra esa música, porque creo que a mí me hace vibrar y puede hacer vibrar también al público. Y me siento obligada
¿por qué no decirlo? Sí, me siento obligada a dar esa música y a dar a conocer esa música. Pero, digamos, ¿ha notado pasos en ese sentido, adelantos, que sí hay cosas nuevas que le han llegado a otros países que ahora se toman más en cuenta? Yo creo que tengo detrás mía a unos grandes intérpretes que la han llevado siempre también, que estamos hablando de Teresa Berganza, de Plácido, de Kraus, de Victoria de los Ángeles, de Montserrat Caballé, de tantas, no muchas, pero hay algunos, ¿no?, intérpretes, y que han llevado nuestra música. Yo creo que Plácido ha sido un embajador importantísimo de nuestra música y que la ha hecho también donde ha podido. Yo creo que nuestra música gusta mucho, y yo, por ejemplo, puedo decir que mi experiencia en Francia y en Suiza ha sido fantástica. Sí, en Suiza, en Ginebra, he dado música, he hecho arias de zarzuela, que fue un exitazo, o sea... Como difícil de imaginarse, ¿no? En Suiza, zarzuela. Les encanta, les encanta. Nuestra música bien hecha es estupenda, es maravillosa. Es algo que va fenomenal y que lo acogen muy bien. Los franceses también. O sea, desde ese punto de vista usted no ve, digamos, limitaciones en las características nacionales. No hay nada que no pueda llegar a ser entendido en otros lugares, incluso si hablamos de, teóricamente, hipotéticamente, no sé, yo creo Japón, India, también se puede hacerle llegar sentimientos que... Yo creo que sí. ¿Por qué no? Cuando se hace bien esa música, puede llegar a todo el mundo. A todo el mundo, si se hace bien. Yo creo que es más, a veces, pues bueno, hay muchas óperas rusas que no entiendes el idioma, pero te está llegando, porque, como decíamos antes, la palabra pasa a través de la música y depende de cómo estás interpretando eso musicalmente. No hace falta a veces saber qué es lo que está diciendo, porque pasa de alguna forma. Esa es la magia de la música también. Por eso decía que interpretarlo es pasar a través de la música. De las óperas rusas, por ejemplo, como para tener un ejemplo, ¿nos podría mencionar un caso que le haya gustado particularmente, que le haya resultado cercano por ahí el mensaje? Bueno, he visto poca ópera rusa. Katia Kavanova hace poco vi y la verdad es que me pareció espectacular. Me encantó el personaje, me encantó y no entendía lo que se estaba... ¿Qué más he escuchado? Boris Godunov. No sé, no hace falta a veces entender, sino que el intérprete te pase otras cosas, ¿no? Para ser una de las primeras voces, es usted sorprendentemente modesta, digamos, en el buen sentido de la palabra. Sí. Llama la atención ese aspecto. ¿Le ha pasado por ahí de que la gente se sorprende, de que por ahí esperaban otra reacción y como quedan? Sí, pero yo digo siempre que la diva está en el escenario. Una vez que bajas de él, yo hago una vida normal, tengo una hija pequeñita, voy al mercado, cocino porque me gusta, me encanta cocinar y trabajo muchísimo, yo estudio muchísimo y no me da tiempo a hacer otras cosas porque es una vida muy sacrificada. Pero yo digo que la diva se tiene que mostrar arriba, donde estás haciendo la música, en el escenario. Y es verdad que muchas veces se han sorprendido porque parece ser que cuando estoy arriba parezco mucho más grande de lo que soy, mucho más alta, ¿no? Entonces cuando salgo con mi ropa normal dicen, ¡uy! Pensaba que eras muchísimo más alta. ¡Ay! Es que das una imagen. Bueno, pienso que lo que eres lo tienes que mostrar ahí donde tienes que hacerlo. Que después la humanidad también cuenta.
arriba. Ahora, fuera del escenario, ¿no se espera por ahí? ¿No se exige hasta determinado punto una actitud de estrella, por decirlo de alguna forma? Sí, ¿no es un poco un sí. requisito, como que por ahí a uno no le permiten de otra forma? Sí, a veces es verdad que se sorprenden mucho, sí, de mi actitud normalísima, ¿no? Sí, están esperando una actitud de capricho, porque además lo de diva tiene un aspecto despectivo, ¿no? A veces también, y a mí no me gusta nada ese aspecto de caprichosa, de tratar mal a la gente, ay, es que no me gusta nada. Entonces quizás lo borro un poco de mi vida normal, ¿no? Porque no me gusta nada ese aspecto. Pero sí que la gente espera un poco ser más altiva, o esa forma de superioridad, que no sé por qué, no entiendo, ¿verdad? Pero en el aspecto negativo no me gusta la palabra de diva. Me gusta la palabra diva en el aspecto positivo, de verdaderamente estar en el escenario y llegar a transmitir algo, como cuando llega un espectador y te dice: me ha hecho poner la piel de gallina, poner la piel, he estado tan emocionada. Ahí es cuando dices: ahí está la diva, que es capaz de llegar a aquello, de transmitir con su voz, con su arte, todo aquello que te están diciendo. Lo demás, en la vida normal, hay que ser normal. ¿Cuáles diría que son los principales, digamos, privilegios y desventajas de una vida tan maravillosa, por supuesto, como es la vida de una cantante de ópera, una cantante así? Bueno, hay muchas desventajas, que es que pierdes un poco la realidad de la vida, quiero decir, porque no puedes llevar la vida que lleva todo el mundo. No puedes salir a beber por ahí, a bailar, porque estás siempre un poco pendiente de tu organismo, de que estés bien, de que no hables mucho, no esto, porque tienes concierto, porque tal. Y luego pierdes mucho, pues, lo que es la relación social con tus amistades a veces, ¿no? Porque primero, porque vives siempre un poco alejada, estás viajando continuamente, estás teniendo otras vivencias, pero por otra parte lo que te enriquece de todo eso es que esa vocación, porque sin vocación no se puede hacer esta vida, por otra parte todo eso crece y te desarrolla a ti como persona. Y yo he querido esa vida, entonces también ha desarrollado muchas cosas. ¿Cuáles son los momentos, por describirlos, por definirlos, en los que uno dice, pero sí que ha valido la pena? Bueno, todos esos sacrificios que se hacen y que verdaderamente llega un momento en tu vida que quizás ya no tienes, llegará un momento en que ya no estás a la altura de lo que estuviste, pero en cierto modo eso habrá que aceptarlo, y entonces ese aceptar también de alguna forma lo has aprendido y tienes que aceptarlo, ¿no? Que la vida va evolucionando y que en tu carrera también pues habrá un momento en que dirás basta, porque ya no llego físicamente a estar a la altura de lo que yo pensaba o de lo que yo quería. Pero yo creo que merece la pena esta profesión y que hay momentos duros, muy duros, y de mucho sacrificio, pero que en el fondo yo he recorrido el mundo entero. He conocido a gente estupenda y he visto momentos donde el público me ha aplaudido efusivamente, otros un poco menos, pero has vivido momentos, yo creo, como pocos viven, ¿no? Cuando pasa el éxito, cuando pasa la parte de la gloria por ahí, ¿qué es lo que le parece que queda después de una experiencia tan irrepetible, de todas las oportunidades que le ha dado precisamente la vida de cantante de ópera? Queda todo ese bagaje, queda todo
todo un aprendizaje, todo. Yo no era lo que soy. Yo no era lo que soy naturalmente, o sea, he aprendido idiomas, he aprendido cantidad de música, he aprendido a estar, he aprendido a ser, he aprendido a muchas cosas, porque yo nací de un pueblecito, salí de un pueblecito muy pequeño que ni conocían la ópera, entonces es como muy, muy extraño, mi bagaje ha sido muy extraño, ¿no? Porque cuando ves carreras que sus padres han hecho, por ejemplo mi hija, no nos extrañaría que mi hija pudiese ser músico en realidad, no cantante sino incluso músico, ¿no? O quizás aquí en vuestros países donde la música se vive de otra forma, pero en España por ejemplo teníamos muy poco bagaje musical, no teníamos una cultura musical. Aquí cualquiera puede tocar el piano o tocar un instrumento, pero en España, donde yo nací, en un pueblecito de 3.000 habitantes, la música era algo como de gitanos, ¿no? Un poco. Entonces todo eso yo he aprendido lo que soy ahora, he aprendido muchísimo, muchísimo. Qué buenas palabras. Muchísimas gracias. Encantada. María Bayo, una de las grandes sopranos de nuestra época. Nos despedimos. Hasta la próxima.